¿Qué tal, amigos? Buenas tardes a todos. Nuevamente saludándolos con mucho gusto desde aquí, desde la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Gracias a los organizadores por invitarnos a este ciclo de pláticas. Gracias a los productores, pero muchas más gracias a todos ustedes que nos han acompañado en estas presentaciones de lo que inicialmente llamamos un brevísimo curso sobre el manejo integral de las praderas tropicales. Pues bien, en realidad el curso se terminó desde la semana pasada, en la sesión anterior, donde concluimos básicamente con el tema de conservación de forrajes. Sin embargo, creímos conveniente o prudente hacer en esta sesión una especie de resumen de todas las actividades o de la mayor parte de las actividades que fuimos mencionando a lo largo del curso. Y le llamamos calendario de manejo de praderas en regiones con clima cálido subhúmedo. Y aquí sí vuelvo a enfatizar mucho que es los calendarios son muy generales, desde el hecho de que tienen todas las actividades que se deben desarrollar para el manejo de las praderas en cualquier lugar del mundo, digamos, en cualquier rancho ganadero del mundo, pero es muy particular desde el punto de vista que todas las regiones son diferentes, lo veíamos desde el primer capítulo, y presentan condiciones específicas. Entonces, el calendario que vamos a presentar hoy funciona bien para las regiones con clima cálido subhúmedos. Y aún ahí había que hacer ciertas adaptaciones para las zonas más húmedas o bajas, para las áreas o lugares más secos o los altos. De tal manera que cada rancho creemos que debiera de tener su calendario de manejo de praderas específico para el rancho, de acuerdo a las condiciones específicas en que se mueva. Y bueno, elaborarlo cuidadosamente, imprimirlo en esas lonas ahora plásticas que algunos llaman banners y colocarlo en la parte más visible y funcional del rancho, de preferencia a un lado del calendario de manejo de ganado. Con esto, para mí, que damos inicio a la administración del rancho, puesto que aquí se concentran las actividades más importantes y empezamos con el tema de la planeación del rancho. Entonces, inicio de la administración, por cierto. Y para variar, pues les quiero recordar que en cada una de las sesiones anteriores de este curso vimos y repetimos cada vez lo que nosotros consideramos 5 fases del proceso general de producción de forrajes en cualquier rancho ganadero. Ya, acuérdense que hablamos en el capítulo 1 de la selección de la especie forrajera, en el capítulo 2 del establecimiento de la pradera, en el capítulo 3 del manejo agronómico, en el 4 de la cosecha del forraje, en este caso a través básicamente del pastoreo. Vimos las variables claves del pastoreo, que son la carga animal y el método de pastoreo. Luego, en la sesión última, la que vimos hace poco, hace 8 días, se vio el tema de conservación de forrajes, ensilajes y la recomendación de ensilados, ensilos de pastel y enificaciones, ya sea en greña, suelto o en pacas. Pues estos son los 5 procesos fundamentales que describimos durante el curso y queremos, como les decíamos, hacer un resumen de las actividades más importantes y concentrarlo en esta que llamamos calendario o agenda de manejo de praderas, que les decía es específica para cada rancho. Pero básicamente todos tienen la misma estructura, es un cuadro de doble entrada en la cual tenemos columnas e hileras. En la primera columna se describen cada una de las actividades que se llevan o se planean llevar a cabo en el rancho. En este caso vamos a ver alrededor de 17 o 18 actividades que nosotros consideramos fundamentales en las regiones tropicales con clima cálido subhúmedo. Y luego en las siguientes columnas aparecen los meses del año en el que se va a realizar la actividad, es decir, de enero a diciembre. Y nos arrancamos, por supuesto, con un tema sobresaliente, quizá el más sobresaliente de todos en la ganadería, el corazón de la ganadería, que es el manejo del pastoreo a través de el ajuste de carga y el pastoreo rotacional. Esta es una actividad que se lleva a cabo durante todo el año y decíamos que se vuelve mucho más intensiva cuando la tasa de crecimiento del cultivo es mayor, es decir, cuando tenemos agua y altas temperaturas, como los meses de junio, julio,
agosto y septiembre. Otra de las actividades que se tienen que llevar a cabo durante todo el año, por supuesto, es la reparación de los cercos, ya sean interiores o perimetrales. Muy importante, por supuesto, los cercos perimetrales. Son los que nos dan certeza jurídica, le dan certeza jurídica a su predio. El control de malezas y el control de plagas también son actividades que se tienen que estar llevando durante todo el año, pero ya sabemos que se concentran también mucho durante los primeros meses de lluvias. Así tenemos pues aquí en esta diapositiva, queremos ilustrar la importancia de hacer el ajuste de carga y llevar a cabo un método de pastoreo rotacional adecuado. El que ustedes quieran, como le quieran llamar, pastoreo rotacional Savory, pastoreo rotacional Wazan, pastoreo rotacional intensivo, pastoreo en franjas, como ustedes le quieran llamar, y lo más intenso que lo puedan llevar a cabo. Decíamos que el periodo de descanso de las praderas depende de la especie, más bien del hábito de crecimiento de la especie, y el periodo de ocupación del potrero debe ser tan corto que no permita que el ganado coma 2 veces la misma planta durante el mismo periodo de ocupación. Es decir, que no alcanza a comerse el rebrote de la planta. Esto normalmente nos lleva a periodos de ocupación de menos de 3 días. 2 días son buenos, un día por supuesto es mucho mejor, pero es más intensivo. Les hablaba de la reparación y mantenimiento de los cercos, es una actividad fundamental, ya sean de púas o electrificados, interiores o perimetrales. Es muy importante que nuestros cercos estén en buenas condiciones para mantener la certeza jurídica del predio a través de los cercos perimetrales y mantener adecuadamente nuestro pastoreo, nuestro método de pastoreo. Nosotros recomendamos que esta actividad, la actividad más fuerte de mantenimiento de cercos, sea cuando ya disminuyó la actividad frenética de la época de lluvias de tanto trabajo en el rancho, pero antes de que se seque por completo el suelo, porque es mucho más pesado hacer hoyos en aquel entonces y pues la eficiencia o la eficacia del trabajo es mucho menor. El número de postes que puede poner y vestir un trabajador es mucho menor, digamos, en abril o mayo, que cuando recomendamos que se haga con la humedad residual de lluvias, es decir, durante los meses más o menos de noviembre, diciembre, enero. En época de lluvias, cuando está lloviendo duro, pues ya sabemos que ni los postes aprietan bien, entonces sugerimos que no se hagan más que lo necesario, cuando está lloviendo muy duro. Decíamos que el control de plagas, malezas y enfermedades se tiene que llevar a cabo justo en el momento en que se detecten. No podemos esperar a otras condiciones, es en cuanto se detecte el problema, atacarlo directamente. Luego tenemos una serie de actividades que tienen que ver con el mantenimiento de la fertilidad y, si se puede, el mejoramiento de la fertilidad de nuestros suelos, que iniciamos entonces para el manejo digamos que iniciamos para el manejo de estas praderas al inicio de lluvias, que nosotros también llamamos, para efecto de praderas, inicio del ciclo, el ciclo productivo, más o menos en junio. Y arrancamos en las praderas que ya están muy viejas, que de alguna u otra manera se nos han venido quedando, que han almacenado muchas especies indeseables, especialmente arbustivas, y especialmente mucho material orgánico muerto en posición, plantas viejas, popotes, varas que se ven muy feas. Entonces, de esos potreros se sugiere que se les dé una limpieza o chapeo o desbarada a principios de la época de lluvias, en junio, y con esto arrancamos nuestro ciclo productivo. A la pradera que se le quiera mejorar o rehabilitar, con este corte que llamamos de uniformidad, arrancamos sus actividades. Normalmente luego de esto viene el control de plagas, control de malezas y luego la fertilización. Cuando hacemos fertilización de los 4 macroelementos, nitrógeno, fósforo y potasio, o elementos primarios mayores, nitrógeno, fósforo y potasio, recordemos que el nitrógeno y en ocasiones también el potasio, cuando es mucho, pero especialmente el nitrógeno, había que repartirlo en 2 o 3 aplicaciones, por lo menos durante la época de lluvias. El fósforo y el potasio se pueden hacer todos, toda la aplicación completa, a principios de la época de lluvias, en junio, julio, con la primera aplicación del nitrógeno.
Luego nos estamos preparando, en algunas ocasiones hablábamos de la resiembra de 2 pasos o la siembra de cultivos forrajeros como maíz o sorgo forrajero, y empezamos con una limpieza y barbecho del terreno, muy importante a finales de la época de lluvias, con la humedad residual de la época de lluvias, es decir, por ahí por diciembre, enero y febrero, es la época de barbechar los terrenos, para voltearlos bien, dejar que se incorpore la materia orgánica, dejar que el suelo se airee y que se destruyan los ciclos biológicos de algunos insectos plaga o de algunos patógenos que tenemos por ahí. A esto nos referíamos con el corte de uniformidad, es decir, que veníamos evaluando su condición y su tendencia empezó a ser negativa. Praderas que se hacen viejas por una u otra razón, no las podemos utilizar bien, y entonces empezamos su rehabilitación con un corte de uniformización o de uniformidad a principios de lluvia, básicamente entre junio y julio, para después continuar con el control de plagas o malezas o enfermedades, incluso si tuviera la fertilización, dejar que descanse el potrero, o sea, lo diferimos del pastoreo, lo excluimos pues del pastoreo, lo dejamos a que recuperen su fuerza y su vigor, almacenan forraje suficiente en la biomasa aérea y desarrollan muy bien su sistema radicular. Y si es posible, los dejamos incluso hasta asemillar para asegurar una correcta rehabilitación, con o sin pastoreos previos, pero hasta que asemillen. Entonces, una de las prácticas que más ayuda a la rehabilitación de las praderas, aparte del control de malezas, es la fertilización de las praderas. Cuando les decía que hacemos mezclas compuestas de los macroelementos mayores que son nitrógeno, fósforo y potasio, nosotros podemos adquirir fuentes baratas, mezclarlas nosotros mismos y luego distribuirlas, ya sea de manera manual, a boleo, o con la maquinaria, con nuestra boleadora, a principios, mediados y final de la época de lluvias. Los fertilizantes trabajan solamente con la humedad, tienen que diluirse en el suelo para poder ser, para que puedan ser absorbidos por las plantas. Luego tenemos otro bloquecito de actividades tendientes todavía al establecimiento de cultivos forrajeros o bien de las praderas que vayamos a resembrar, que son unas prácticas como el subsuelo. Cuando no pudimos, ya lo vimos durante el curso, que cuando no pudimos hacer el barbecho en la época adecuada, con la humedad residual de la época de lluvias anterior a la que nosotros queremos sembrar nuestro cultivo o nuestra pradera, cuando no pudimos hacer ese barbecho en tiempo correcto, entonces tenemos la opción de subsolear nuestros terrenos cuando son las condiciones más secas de nuestro lugar. El subsuelo funciona cuando el suelo está perfectamente seco para que el suelo se agriete y el subsuelo se estalle completamente, y con esto se permita la aireación y después, con el tiempo, la penetración más profunda de las raíces del cultivo que nosotros vayamos a sembrar. Entonces, el subsuelo se hace durante la época de sequía. En tiempo de lluvias no funciona. Es como pasar un cuchillo, como son cincelitos, es como pasar un cuchillo sobre la mantequilla. Se vuelve a cerrar y se vuelve a compactar. Luego tenemos aquí el primer rastreo, cuando se barbechó correctamente en noviembre, diciembre o enero con esa humedad residual. Entonces dejamos el terreno barbechado por 2 o 3 de febrero, marzo o abril, dependiendo cuando hayamos barbechado. Con esto estamos yendo el suelo y esperemos que destruyendo la primera generación de malezas que salieron con esa humedad residual y que nos estarían asemillando y compitiendo después en nuestro establecimiento. Luego viene una práctica que no es, pues, que no es una actividad obligatoria de la agenda de manejo de praderas, pero que es muy, es muy recomendada, puesto que nos ayuda mucho
en la toma de decisiones para el establecimiento de nuestras especies y su futuro manejo agronómico, especialmente en la fertilización. Y a esto me refiero al muestreo de suelos. Esto, idealmente, pues lo estamos planteando para marzo o abril, que no hay tanto trabajo, que el suelo está seco, y especialmente si se barbechó y ya se pasó la primera rastra. Es muy fácil, entonces, así hacer el muestreo. Pero además, si mandamos nuestros suelos a analizar en marzo y abril, tendremos los resultados perfectamente de regreso para mayo o junio, al inicio de nuestro ciclo productivo. Y entonces podremos tomar decisiones de cuál es la especie. Como ya tenemos los resultados de pH y de textura y de fertilidad, etcétera, ya podemos tomar mejores decisiones sobre qué especie sembrar y qué manejo le podemos dar. Entonces, muy importante y recomendable el muestreo y análisis de suelos. Luego viene, en preparación para las siembras todavía, el segundo rastreo. Algunos le llamamos o le llaman cruza, el cruzado. Es un rastreo efectivamente cruzado que se hace inmediatamente antes de la siembra. Es decir, cuando ya están las lluvias del periodo de lluvias en el que queremos sembrar. En junio o julio podemos hacer este segundo rastreo e inmediatamente después, al día siguiente o atrás el mismo día atrás de este rastreo, viene la siembra. A esto me refería con la preparación de la cama de siembra, el barbecho a tiempo con humedad residual del ciclo de lluvias anterior al que yo quiero sembrar. Luego, si no pude barbechar, pues llevar a cabo el subsuelo en la época más seca para que el suelo estalle y se formen las grietas que nos permitan la aireación y penetración de las raíces. Luego el primer rastreo, 2 o 3 meses después del barbecho. Y ya cuando estamos listos para la siembra, en la época de lluvias, junio, julio, el segundo rastreo o cruzado, e inmediatamente después la siembra. Y aquí venimos, ya sea aquí venimos con las siguientes actividades, ya sea siembra de maíz o sorgo forrajero en áreas compactas destinadas para la producción de ensilados, o la siembra de pastos. Todas iniciamos a partir de junio, julio, agosto. En algún vegetativo, ya sea estolones o guías o cañas, como en las especies erguidas de los zacates de corte, todavía tenemos oportunidad de andar sembrando por agosto o septiembre. De hecho, decíamos que de siembra para esta región de la llanura costera veracruzana, con clima AW, ya sea 0, 1 o 2, la ventana de siembra que nosotros establecimos está más o menos alrededor del 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Climas deberán adecuar todas estas actividades y encaminadas hacia la siembra, hacia abrir esa ventana de siembra, para que cuando empecemos nosotros la siembra, tengamos por lo menos unos 25 o 30 centímetros de humedad en el suelo. Es decir, ya están declaradas las lluvias. Y cuando terminemos la última siembra que vayamos a hacer, tengamos por lo menos unos 2 meses y medio o 3 meses de humedad residual para que nuestra pradera, nuestras especies forrajeras, tengan la capacidad de germinar, emerger y desarrollar tanto la biomasa aérea como las posibles durante el primer año. Entonces tenemos que buscar una ventana de siembra de acuerdo a las condiciones específicas. Luego viene el bloque de actividades tendientes a la conservación de forrajes, como es el ensilaje. Obviamente, una vez que ya tenemos nuestro cultivo establecido o nuestra pradera que quisimos rehabilitar y que ya tiene forraje suficiente después de 2 o 3 meses, empezamos con las actividades de conservación de forrajes. O sea, nos podemos llevar todo agosto, septiembre, octubre y noviembre con la labor de ensilaje. Claro que estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de praderas establecidas y manejadas bajo condiciones de temporal. Cuando tenemos condiciones de riego, bueno, pues uno
planea las cosas de manera totalmente diferente y hay mucha mayor flexibilidad. Pero vaya, ahorita estamos hablando para el 80-90% de los ranchos que no tienen acceso al agua de riego. Continuamos entonces con la enificación de forrajes. El ensilado se puede hacer aún durante la época de lluvias, aunque esté lloviendo todavía. Sin embargo, para la enificación, sí tenemos que esperar a que la probabilidad de lluvias disminuya lo más que se pueda. Y entonces podríamos en noviembre y llevárnosla hasta diciembre, enero y febrero en la enificación. También se recomienda mucho la siembra de postes vivos. Ya ven que hay muchos postes vivos que nos sirven para la cerca, que la chaca, que el mulato, hay muchos. Y es muy recomendable todavía esas especies. O sembrar, y esas especies normalmente se siembran en febrero o marzo, casi todas son cuando están asemillando. ¿Okay? Algunas de ellas, como cocuitas, son leguminosas y asemillan en este tiempo, más o menos empiezan a florear en febrero, asemillan en marzo. Entonces es cuando se dice que tienen más probabilidad de pegar. Hay experimentos que sí lo demuestran, ¿eh? Y por cierto, sí hay efecto de luna. Parece ser que es recomendable cortar los postes con la luna llena, dejarlos parados sin golpear durante una semana y sembrarlos durante el cuarto menguante. Por lo menos hay un experimento que demuestra que hay un efecto significativo de la profundidad de siembra y de la fase lunar sobre el pegado o establecimiento de estos postes vivos. También tenemos, bueno, ya tenemos ahora afortunadamente muchos viveros, o podemos hacer nuestro propio vivero en el rancho para seguir multiplicando nuestros arbolitos nativos, o bien especies introducidas de crecimiento rápido, o que tengan alguna ventaja forrajera. Árboles de uso múltiple, por ejemplo, en las cercas, en todas las perimetrales, en todas las interiores. Ahora con los pastoreos rotacionales intensivos, que tenemos potreros pequeños, podríamos reforestar perfectamente más del 50% de nuestra superficie en la tierra y en nuestro país si estas actividades se llevaran a cabo regularmente año con año en los predios ganaderos. La siembra de postes vivos y el trasplante de arbolitos hechos en el invernadero. Pues bien, aquí están entonces las actividades y como les decía, ya sea de manera mecánica o de manera manual, tenemos que enfocar todas las actividades de la preparación de la cama de siembra hacia nuestra ventana de siembra, la época en la que consideramos hay forrajeras que se establezcan y se desarrollan perfectamente. Es el tema que vimos en el capítulo anterior. Es fundamental, decíamos. Vimos cómo se distribuye estacionalmente la producción a lo largo del año y cómo en ocasiones no hacemos nada para combatir esta estacionalidad climática que afecta la estacionalidad en la producción de forrajes, que afecta la estacionalidad en la producción animal y que afecta la estacionalidad en el comercio y en todo. Es una situación que realmente ha prevalecido en sistemas tradicionales y que podría revertirse fácilmente haciéndole frente con alguna de las opciones para combatir la estacionalidad. Y en el capítulo anterior veíamos claramente las ventajas de la conservación de forrajes, ya sea que provengan de la misma pradera donde pasen los animales, donde pastorean los animales en una parte del año, o bien que provengan de áreas compactas establecidas para el cultivo de plantas forrajeras como el maíz o el sorgo forrajero. Cualquiera que sea el caso, esto nos permite, por supuesto, mantener nuestra carga animal más o menos fija durante todo el año en el rancho, no depender de forrajes del exterior, no andar comprando pacas ensilados durante la época de sequía, y mantener la condición corporal y la productividad de nuestros animales
más o menos fija a lo largo de todo el año, lo cual implica pues muchas ventajas desde el punto de vista productivo y comercial. Insisto, cada quien en otros climas o cada quien en su propio rancho debería tener su propia agenda, lo más posible y cerquita de su agenda o calendario de manejo de animales para que nos sirva como planeación en las actividades del rancho. Desde el principio vimos, por supuesto, que otros temas importantes que andan en boga y son realmente relevantes y nos gustaría tratar en alguna ocasión con ustedes son aquellos que se refieren a temas como los sistemas silvopastoriles, la agronomía de tipo orgánica, la ganadería regenerativa, el pastoreo rotacional intensivo, ya sea de tipo Savory, de tipo Wasan, el pastoreo racional intensivo y otras tecnologías emergentes que andan por ahí. K-Lines, no sé si ya les escucharon, algunos ya incluso han asistido a los cursos de las K-Lines, muy importante para la buena utilización y captura del agua. Nos gustaría, por supuesto, escuchar cursos sobre uso y manejo del suelo, uso y manejo del agua, pero algo que debería ser prioritario en nuestros negocios son precisamente cursos sobre la administración de las empresas agropecuarias. Porque nuestros sistemas, a excepción de algunos que ya están trabajando de manera muy bien, muy loable, con uso de tecnología y con buena administración, la inmensa mayoría de nuestros sistemas de producción pecuaria en estas regiones de clima cálido subhúmedo que ofrecen un excelente potencial para incrementar la producción de leche y carne de estas regiones y de todo el país, todavía la inmensa mayoría se está manejando bajo una base de manejo muy tradicionalista que dista mucho de obtener los beneficios de una verdadera empresa pecuaria en la que se hayan tomado en cuenta todos los factores de la producción. Entonces, cursos sobre administración de la empresa agropecuaria serían muy bienvenidos. Muy bien. Les decía que hoy terminamos esta serie de pláticas, este ciclo, que agradezco muchísimo la invitación de los organizadores, el trabajo de los productores y sobre todo que agradezco mucho, mucho su presencia, la presencia de todos ustedes y ojalá que les haya sido de utilidad. Quiero despedirme de este ciclo con esta diapositiva, que es un collage que hizo mi esposa hace mucho tiempo y que presentamos también al principio de este ciclo de conferencias. Entonces, para cerrarlo, les quiero decir que nuestros productores ganaderos tienen en sus manos, y lo saben, la mayor parte de los recursos naturales de nuestros planetas, llámese suelo, clima y tipo de vegetación, que esperamos, por supuesto, que puedan hacer de sus ganaderías empresas lo más productivas, rentables y sustentables que sea posible. Esto solamente lo pueden lograr a través del uso de las tecnologías que no tienen que ser caras, pero sí muy adecuadas a su propio rancho. Y que con todos estos recursos y el manejo que ustedes les den a su ganadería y obteniendo los productos que esperemos les sean pues, biológicamente posibles y económicamente rentables, nosotros, la mayor parte o toda la población, les agradecemos mucho a la gente del campo por todo su trabajo para que nosotros tengamos disponibles para nuestro hogar, para nuestra casa, en nuestra mesa, los alimentos para toda nuestra población. Y en este caso especialmente alimentos de alto valor nutritivo como la carne, la leche y todos sus derivados. Buena suerte a todos los ganaderos y enhorabuena. Que viva la ganadería. Gracias por su atención. Bye.